Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Ezequiel Evangelista, soy profesor de filosofía y este video está destinado a estudiantes de la materia filosofía, justamente, del primer año del profesorado de educación inicial en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 125 de la ciudad de Rojas. Bueno, es el primer video que les grabo. Ya les estuve compartiendo videos que grabé el año pasado para otros cursos, pero que reutilizamos en nuestra materia, que hay que decir, es una materia que estamos comenzando muy rezagadamente por cuestiones que me exceden y que exceden a las autoridades del instituto. La materia fue concursada hace unos meses, pero recién ahora pude tomar las horas y bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo estos meses que vamos a compartir. A tal efecto, se me ocurrió no solo compartirles textos, sino también acompañar esos textos con algunos videos, algunos de los cuales van a ser optativos, ¿sí? Como este, donde básicamente voy a leer el material que preparé para ustedes, ¿sí? Que es un cuadernillo, ¿sí? que vamos a ir trabajando clase a clase. Y luego va a haber otros videos que van a ser obligatorios, donde básicamente hago lecturas comentadas de los textos fuente, ¿no? Dentro de los cuadernillos va a haber van a poder distinguir, ¿no? Una especie de explicación general, de contexto, ¿no? de las distintas etapas que vamos a ir trabajando, ¿sí? Y de los distintos autores que vamos a ir seleccionando de cada etapa, y luego va a haber un texto fuente de dichos autores, ¿no? Entonces, bueno, va a haber videos optativos, ¿sí? Donde voy a leerles este contexto, esta introducción que he preparado a partir de distintas fuentes y que confluyen entonces en el cuadernillo, y luego, ¿sí? Otros videos que van a ser sí de carácter obligatorio, porque allí no solamente voy a leer el texto fuente, sino que voy a hacer una lectura comentada, voy a explicar algunos de los conceptos que allí aparecen, ¿sí? Y estas explicaciones no están recogidas en el cuadernillo, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos. Venimos de una primera actividad que versaba en torno a la antigüedad, puntualmente en torno a las figuras de Sócrates y de Platón, ¿sí? Y el texto fuente que trabajamos en ese caso fue la famosísima Alegoría de la Caverna de Platón. Bueno, todo esto, como les decía antes, lo abordamos, ¿sí? O yo les compartí, mejor dicho, videos que grabé el año pasado para distintos cursos de sexto año, ¿no? Para estudiantes de distintos cursos de escuela secundaria, del sexto año de distintas escuelas secundarias. De manera que, bueno, entiendo que dichos materiales les pueden resultar útiles, aunque habría que hacer la aclaración de que hay ciertos datos que no van a coincidir, ¿no? El número de las unidades, ¿sí? O quizá las preguntas de los cuestionarios, ¿no? Pero salvando esas pequeñas diferencias, el contenido es el mismo que trabajamos en aquella oportunidad. Lamentablemente el año pasado comenzamos un recorrido que se vio interrumpido por diversos motivos, ¿sí? Bueno, hubo otro tipo de tareas, de iniciativas, ¿sí? Que corrieron un poco el eje de lo que en aquel video yo proponía como un recorrido más a largo plazo. Pero bueno, vamos a aprovechar nosotros en esta materia para avanzar en ese recorrido, en ese esquema, ¿sí? Vamos a recuperar, dicho muy rápidamente, un esquema historiográfico, es decir, una manera de organizar la información, ¿sí? O en este caso, una manera de organizar el estudio del pasado, ¿sí? Un esquema historiográfico tradicional, ¿sí? El más difundido posiblemente, que es el esquema
eurocéntrico, que es un esquema que distingue 4 grandes etapas: la antigüedad, el medioevo, la modernidad y la contemporaneidad. ¿Sí? Vamos a suscribir provisoriamente este esquema para luego criticarlo, ¿sí?, a la luz de las filosofías latinoamericanas contemporáneas. Es un poco el plan. ¿Sí? Venimos entonces de trabajar la antigüedad y de leer puntualmente un famoso pasaje, ¿sí?, de Platón. Vamos a pasar entonces ahora a el medioevo. ¿Sí? Bien. Bueno, en el marco de la serie documental Bailando en el Abismo, que se las recomiendo mucho, está disponible en YouTube, quizá en la descripción de este video les puedo dejar el link. ¿Sí? Bueno, en el marco de ese material, un profesor argentino, Federico Penelas, dice que la filosofía es una larga y tediosa explicitación de lo obvio. Hacer explícito, poner sobre la mesa, digamos, aquello que parece natural y obvio. Es preciso entonces poner de relieve lo que puede resultar una obviedad. En filosofía se trabaja con ideas, con conceptos, en última instancia con palabras. Podemos discutir, entre otras muchísimas cuestiones filosóficas, en qué medida el lenguaje nos libera o nos oprime, si nos permite el acuerdo o las diferencias, si somos libres o si estamos encerrados en una especie de caverna platónica lingüística. O más trágicamente aún, podemos sospechar que estas dicotomías, ¿sí?, estos pares de opuestos, no nos sirven. Es decir, que ni una cosa ni la otra. O dicho de otra manera, que ambas cosas suceden. Que somos libres en el lenguaje y que simultáneamente estamos encerrados en el lenguaje. ¿Sí? Los esquemas en filosofía siempre deben invitarnos a pensar y no cerrar ninguna puerta. Es preciso siempre tener en claro que todo esquema es desechable, ¿sí?, que a la vez que muestra, oculta, que al tiempo que posibilita, cancela. Podemos convenir, sin embargo, que habitamos el lenguaje, que compartimos el lenguaje y que de alguna manera conocemos gracias a o incluso a pesar de el lenguaje. Una tarea inesquivable para la filosofía es el preguntar. Se comienza preguntando por sí misma, ¿no?, ¿qué es la filosofía? Y se pregunta luego, y a cada paso, por cada categoría que pone en juego en un discurso. El desafío es, por lo tanto, desentrañar qué estamos suponiendo cuando utilizamos tal o cual concepto, cuando resolvemos algún problema cotidiano, del cual la filosofía se jacta de hablar con recaudo y sutileza. Temas como la verdad, la muerte, la justicia, la belleza, la valentía, el amor, la felicidad, etc. Preguntas o problemas que nos asedian y a los cuales respondemos más o menos satisfactoriamente en el modo en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con lo natural, con lo sobrenatural y con lo histórico. Lo primero que debe decirse respecto de la historia de la filosofía es que se trata de una disciplina joven, que data apenas del siglo XIX. Si bien desde su comienzo, allá por la mítica Grecia clásica del siglo V a.C., la filosofía se ha jactado, ¿sí?, de poder meter la mano en las aguas de la historia y traer a colación una reflexión o un concepto surgido en una situación sumamente extraña. Sin embargo, puede decirse que recién en el siglo XIX se instituye la historia como la disciplina que conocemos. Y con ella se instituye cierta relación con la temporalidad. Y en cuanto a lo que nos ocupa, cierta historia de las ideas. Como nos dirá el filósofo Enrique Dussel, algunas unidades, algunas guías de lectura más adelante, los integrantes del movimiento dieciochesco
de la Ilustración francesa, Montesquieu, Voltaire, etc., escriben las primeras historias mundiales. Pero va a ser Hegel quien escriba la visión filosófica más definitiva, la visión filosófica con ambiciones de totalidad. Y es que Hegel vivió justo después del triunfo de la Revolución Industrial. Integró la primera generación europea que pensó, la Europa que se pensó como el centro de la civilización. Bueno, un desafío que asumen las filosofías contemporáneas, particularmente las filosofías latinoamericanas y afrodiaspóricas, es el desafío de rehacer la historia no eurocéntricamente, lo cual nos enfrenta a dificultades enormes. En primera medida hay que destacar que el propio esquema historiográfico surge de un proceso puntual y de sus puntuales determinaciones políticas, económicas, sociales, lingüísticas. Ahora bien, esa situación se borra, se supone, ¿sí? Se supone como obvia, es decir, no se explicita, ¿sí? Al momento de difundirse y enseñarse aquí y allá las categorías supuestamente universales. En el caso que nos convoca puntualmente para pensar la historia, ¿sí? Esto es, las categorías particulares que se elevan e imprimen como universales. Ya vamos a ver qué quiere decir todo esto, ¿no? De eurocentrismo. Las categorías y el esquema que vamos a trabajar y el luego a cuestionar es el de este plan de estudios y en general el de los planes de estudio de las carreras de nivel terciario universitario en nuestro país y en buena parte del mundo. Se trata del esquema que distingue, como decíamos antes, 4 grandes etapas de la historia, ¿sí? Que son también 4 grandes etapas de la historia de la filosofía. Antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad. Este esquema, como todos, muestra y oculta, ¿sí? Posibilita y cancela. Este esquema deberá, tarde o temprano, ser abandonado si sinceramente nos comprometemos a pensar. Bien, la siguiente sección lleva por título La historia silenciada entre dos mitos. La Edad Media es un tiempo negado. 1000 o 1500 años en los que supuestamente no pasó nada o pasó poco para la historia del pensamiento. Algo sumamente curioso, como verán, si tenemos en cuenta que el material civilizatorio, ¿sí? O escriturario más antiguo con el que contamos data de apenas el año 3000 a.C. O sea que pretendemos que no pasó nada o muy poco en algo así como el 33% de la historia. Con el agravante de ser mucho más reciente este periodo, ¿sí? Que llamamos medioevo, de ese otro tiempo y lugar donde aparentemente pasó mucho, ¿no? Y del cual ya estuvimos hablando, la Grecia clásica de los siglos V al II antes de Cristo, ¿no? Tiempo y lugar que se ha elevado a mito de origen, a cuna civilizatoria. La Edad Media es un tiempo histórico negado, incluso desde su propio nombre, es media, ¿sí? Esto es, está en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio de ese mito de origen, ¿sí? De esa sociedad en que surgieron las ideas más importantes de la historia del pensamiento humano, ¿no? Entre ellas filosofía, pero también democracia, y en la otra esquina el momento moderno, el momento de despliegue colonizador de la Europa protocapitalista sobre el mundo y de la exportación, entre otras cosas, del humo de pólvora, de los lenguajes como este, de prácticas e instituciones y, paradigmáticamente, de un sistema de escuelas y universidades que nos habla de un pasado mítico, de 1500 años de nada, y del desarrollo de la filosofía, de la ciencia y del Estado moderno como el definitivo moderno movimiento civilizatorio universal, entre comillas, ¿no? La Edad Media es también un tiempo filosófico negado como teológico.
La modernidad, en su esfuerzo por erigir un pensamiento puro, una filosofía adánica, debió distinguirse una y otra vez de su pasado inmediato. La progresiva consolidación del cientificismo, es decir, de la forma científica de entender el mundo, llevó a la condena del pensamiento medieval por embarrarse de temas, ¿sí?, y de argumentaciones relacionadas con lo teológico. Recuerdo un buen ejemplo que nos dio la profesora Claudia D'Amico, ¿no?, especialista ella en filosofía medieval. Un ejemplo muy actual nos ofrecía para pensar este problema. Supongan que alguien va al psicoanalista y le dice: mire doctor, mire doctora, yo de lo ocurrido desde los 5 hasta los 11 años no le voy a contar nada, porque en esa etapa de mi vida no pasó nada importante. Sí le puedo contar de lo que pasó antes y lo que pasó después, ¿sí? Bueno, pónganse ahora en el lugar de ese o esa terapeuta, ¿no? Y probablemente lo primero que van a hacer es sospechar que entre los 5 y los 11 años pasó de todo, ¿no? Incluso probablemente pasó lo más importante, lo más determinante. Bueno, el desafío es justamente el de cambiar la lente microscópica del ejemplo y ponernos la lente macroscópica, ¿sí?, para pensar el problema que nos ocupa. Pese a todos los problemas historiográficos, ¿sí?, comencemos con algunas notas distintivas que en mayor o menor medida se ponen en juego en las prácticas filosóficas de la época. La filosofía medieval vive mucho de la traducción y del comentario interpretativo sobre textos clásicos, tanto filosóficos como religiosos. En cuanto a los textos filosóficos, y con ello nos referimos en particular al legado griego, es preciso señalar que la sucesión de guerras, conquistas, conflictos posteriores a la caída del Imperio Romano en Occidente generaron la pérdida de muchos textos o la imposibilidad técnica de traducirlos. En cuanto a los textos religiosos, es preciso señalar que la filosofía medieval es o deriva del encuentro o del entrecruzamiento de las categorías fundamentales del pensamiento antiguo, ¿sí?, en particular del mundo griego, con las cosmovisiones de las 3 grandes civilizaciones monoteístas que tienen lugar en la actual Europa, ¿no?, llamadas también las 3 religiones del libro: el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿sí?, en orden de aparición histórica. Y de nuevo, cuidado con asumir acríticamente el prejuicio moderno, ¿sí?, de desechar el pensamiento medieval por estar ligado a cuestiones teológicas. Habitualmente se entiende por teología lo que tradicionalmente, y en el pensamiento premoderno que nos ocupa, se entendía por teología dogmática. Ahora bien, una cosa es el examen intelectual de los dogmas propios de una religión determinada, ¿sí?, esto es una teología dogmática, ¿sí?, pero otra cosa, en cambio, es la teología natural, ¿sí?, en última instancia, ¿sí?, una disciplina que forma parte, ¿sí?, o es una rama de la filosofía según los clásicos, ¿sí? Cuando Séneca o Cicerón, pensadores romanos, ¿no?, se referían al primer motor inmóvil de Aristóteles o a la idea de bien en Platón, hablaban de la teología de Platón, ¿sí?, o de la teología de Aristóteles. Se trata de aquella consideración desde la cual la filosofía asume por tema lo divino. De manera que es preciso tomar conciencia del juego que se opera entre las categorías fundamentales del pensamiento antiguo y las cosmovisiones de las grandes religiones monoteístas. A estas se las llama las 3 grandes religiones del libro porque las 3 se basan en un texto que consideran sagrado, ¿no? El Corán, en el caso del Islam, la Torá, en el caso del judaísmo, ¿sí?, que es el mismo texto que los cristianos llaman Antiguo Testamento, y la Biblia, finalmente, ¿sí?, donde al Antiguo Testamento se suma el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto en el caso del cristianismo. Bueno, vamos a dejar acá esta primera parte, entonces, de la contextualización, ¿sí?, del medioevo y de algunos de los problemas historiográficos, ¿sí?, que surgen inmediatamente cuando se intenta tematizar esta categoría tan amplia, ¿no?, y tan
difusa en este esquema, que repitamos, es el esquema historiográfico eurocéntrico.